Hola, vamos a hablar sobre José Emilio Pacheco y su cuento El Principio del Placer. Nuestra pregunta es, ¿qué elementos utiliza José Emilio Pacheco para darnos a entender la época en que se desarrolla la historia? Pero primero, antes de poder contestar a esta pregunta, tenemos que hablar un poco sobre quién es José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco fue un escritor, novelista y ensayista nacido en 1939 en la Ciudad de México. Él fue parte de la generación de medio siglo, que se caracteriza por tener un boom en la cultura mexicana. De esta época salieron muchos escritores, historiadores, economistas, filósofos y entre muchas otras figuras importantes para el área artística de México. Todos ellos contribuyeron a la transición cultural de México de un país rural a un urbano. Esta época se prolongó desde mediados del siglo XL hasta mediados de los 50. José Emilio estudió Derecho y Letras en la UNAM y fue jefe de redacción en la revista México en la Cultura. José Emilio Pacheco también escribía poesía. Su estilo de escritura se caracterizaba por hablar de los asuntos sociales de México, además de la depuración de los elementos literarios, es decir, que purificaba o limpiaba algo que era considerado como equivocado o erróneo. También hablaba constantemente sobre la vida y la muerte. Entre sus poemas podemos destacar Los elementos de la noche, que fue publicado en 1963, No me preguntes cómo pasa el tiempo, publicado en 1969, y La ciudad de la memoria, en 1989, entre muchos otros. Sus obras literarias incluyen El principio del placer, Las batallas en el desierto, El viento distante, entre otros. Las relaciones afectivas son comunes en sus obras, así como las críticas sociales a México. José Emilio Pacheco también ha ganado varios premios. Entre ellos podemos destacar el Magda Donato, que ganó en 1967, el Javier Urrutia, lo ganó en 1973, y el Premio Nacional del Periodismo, ganado en 1990, entre otros. Pacheco falleció el 26 de enero de 2014 en la Ciudad de México. También podemos destacar mucho de su estilo de escritura, que da a entender que los cuentos que nosotros podemos entender de los cuentos que hemos leído, es que tiene una forma muy directa de contar los eventos que ocurren en sus cuentos, pero también tiene una gran habilidad de meter elementos escondidos en sus cuentos. Por ejemplo, en El Principio del Placer podemos entender que está haciendo una crítica al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, además de que, por elementos que pueden pasar desapercibidos, nos da a entender sobre el tiempo en el que ocurre la obra, el contexto histórico de la obra, y podemos decir también que su estilo de escritura incluye elementos escondidos. Bueno, uno de los primeros elementos que llamó mi atención aparece en el principio del libro. Jorge nos habla de su amor hacia la lectura, nos presume sus libros y comenta que no hay nadie en el salón que haya leído todo de Emilio Salgari, un escritor italiano que murió en 1911. Lógicamente, la historia se basa después de esa fecha. Otro elemento importante es el cine Díaz Mirón. Este cine se inauguró en los años de 1940, siendo uno de los mejores cines de Veracruz. Pero en 1973, un terremoto dañó su estructura. En la historia, este cine da lugar a la lucha libre que a Jorge tanto le gusta, y también es visitado por el narrador varias veces. Las películas de Sinfonía de París y Cantando bajo la lluvia salieron en México en 1951 y 1952. Ambas venían de Estados Unidos. El tranvía. Este elemento me pareció un poco curioso, pues yo personalmente nunca había visto un tranvía, y solo contaba con una escasa idea de cómo lucían o cómo eran. Desaparecieron de México en 1971, luego de 70 años en el país. El tranvía fue usado varias veces por Ana, Luisa y Jorge para llegar a ciertos destinos, y dio lugar a la primera conversación de ellos dos por medio de notas. El tranvía era eléctrico. Aeroméxico. Jorge menciona que una de sus ilusiones era volar. Después revela que solo se puede volar en aeroplano. Solo como dato curioso, Aeroméxico abrió sus puertas a vuelos comerciales en aeroplanos en 1935. Aquí en la presentación se puede observar la imagen de uno de los primeros aeroplanos que utilizó Aeroméxico. Y uno de los elementos más importantes que yo considero es la nueva presa hidroeléctrica de la que se habla en el libro. Es claro
que en el libro una de las problemáticas ajenas a Jorge es el peligro en el que se encuentra un pueblito por la construcción de este tipo de presas. Se dice que se va a construir en el sur del estado y que su papá está ahí investigando y promoviendo la paz. Según mi investigación, las presas que se inauguraron en Veracruz fueron en el 1 de noviembre de 1951 en Teocelo, el 10 de marzo de 1951 en Las Minas, Veracruz, y el 19 de octubre de 1951 en Tlapacoyán, Veracruz. Este hecho claramente nos da un año más preciso e interesante sobre en qué año se lleva a cabo la historia. Otros elementos o aspectos importantes que menciona en el libro que pudimos investigar son, bueno, primero que nada, el principio del libro habla sobre la llegada de la televisión a México, sobre cómo el personaje desde pequeño lo está viviendo. Esto se da en el año 1940, que data un poco más preciso de dónde empieza a hablar el personaje de la obra. También menciona otros datos como las minas del rey Salomón o King Solomon's Mines por el nombre en inglés, que es un libro que habla puesto en 1885, hecho por H. Rider Haggard, y narra las aventuras de una región inexplorada de África. También se menciona en el libro el pueblo de Antonio Lizardo, que está al sur de Veracruz, donde data la obra. Después se menciona varias veces el modelo del carro Packard, que es una compañía de Detroit, Michigan, llamada Packard Motor Company, que en ese tiempo hacía carros de muy buena calidad. Una película dicha en este libro se llama Ambiciones que matan, o A Place in the Sun en inglés, que fue estrenada en 1951. Es la historia de una típica tragedia americana creada por Theodore Dreiser. Por último, se menciona muy importantemente Ruiz Cortines, que de hecho habla de cómo en una parte del libro se data cuando toma protesta Ruiz Cortines, por lo cual hay una fecha que el personaje falta clases, que es Jorge. Bueno, ahora en conclusión. El principio del placer nos da a entender varias cosas a través de los paralelismos que hace José Emilio Pacheco. El principio del placer se basa en los años 50 en el estado de Veracruz, cuando Adolfo Ruiz Cortines estaba postulado para ser presidente. Sabiendo esto y los elementos que se mencionan en el cuento, podemos concluir sobre cómo la influencia de Estados Unidos estaba entrando en México desde los años 50. Pues en el cuento se mencionan varios puntos y características, como por ejemplo en el párrafo que dice, pues algunos generales los acusan de ser un traidor que colaboró con los norteamericanos cuando invadieron Veracruz en 1914. También hablando sobre hechos históricos, Adolfo Ruiz Cortines fue uno de los primeros presidentes que buscó aliarse con otros países latinoamericanos para darle un frente común ante la gran influencia de Estados Unidos. Otra de las características importantes que podemos encontrar de la lectura es cuando da mención al cine Díaz Mirón, pues en ese tiempo apenas estaban llegando las películas americanas que se publicaban en este cine. A primera leída es fácil pensar que el cuento se basa mayormente en un amor juvenil que todos nos podemos asociar, pero en los detalles podemos encontrar que también habla sobre temas importantes que debemos ponerle importancia como un ciudadano mexicano. Por último, con toda esa información, podemos considerar que José Emilio Pacheco es una persona nacionalista que critica al gobierno mexicano a través de sus cuentos para crear conciencia hacia el público mexicano sobre las injusticias del gobierno. Y no solo eso, sino también sobre las influencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Bueno, entonces eso sería la conclusión de nuestro proyecto. Muchas gracias. Sería todo.